Hey, ¿qué más? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Gen 10, un podcast diferente hablando de lo mismo. Bueno, hoy nuevo episodio, el capítulo 19, y hoy con invitado. Nos complace tener un invitado como los del día de hoy. Tenemos a un invitado para hablar de unos temas bastante interesantes. Hernán, ¿cómo estás? Placer de saludarte. Un gusto, encantado de estar aquí con ustedes. Igualmente, y como decíamos, vamos a tener un episodio un poquito salido de lo netamente deportivo, un poco más para hablar de lo social, de lo económico, de olímpicos, del fútbol árabe, que también está siendo muy interesante. Sí, quizás salirnos un poquito del fútbol. Hemos traído invitados de, casi todos son periodistas deportivos ligados a Colombia o a Venezuela. Pero también queremos darle al canal, obviamente, más voces diferentes. Y más en temas. este caso, más temas. Y en este caso también un profe que fue mío hace poco Sí. y que nada, nos pareció interesante porque aparte coincide con una época donde, bueno, acaban de terminar los Juegos Olímpicos, donde vamos a hablar también de Los Ángeles y de todo lo social que rodea lo deportivo, que creo que en unos Olímpicos aparece más que en cualquier otra época deportiva del año. Completamente, completamente. Son pequeños mundiales en simultáneo, ¿no? Sí. Que está todo lo que uno le gusta, ¿no? Y lo que ve poco y lo encuentra, ¿no? Sí, es verdad. Es una gran fiesta deportiva. ¿Eres de ver muchos deportes? Sí. ¿Qué Sí, sobre todo fútbol, Ok. básquet, tenis. Ok. Un poquito ahora Fórmula 1, ¿no? Ok. Con todo este... Que no es olímpico, pero... Que no es olímpico, pero bueno, todo lo que genera la serie de Netflix, ¿no? Sí, y sí. que también quizás esté bueno hablarlo, el diálogo que hoy tiene el deporte con el sector de entretenimiento, ¿no? Sí. Cómo se apuntalan mutuamente. Entonces hizo que vuelva a ver un deporte que había visto mucho en mi juventud, Ok. con otros héroes deportivos, y he vuelto a verlo, un poco para entenderlo primero y después me fui enganchando. Pero sí, mi vida, el deporte ocupa un lugar muy importante en mi vida, o sea, como Claro. placer, como actividad, de lo que doy clase tiene que ver con el deporte. Mis amistades fueron construidas en torno al deporte, ¿no? A la gente con la que jugaba al fútbol. Mi ocio tiene que ver también con eso, con no solamente verlo en una televisión, sino cuando se puede consumir en directo. En mi caso, bueno, ir a la cancha. Así que el deporte forma parte de mi vida y bueno, por eso hablar, reflexionar, compartir me parece algo muy interesante. Así Sí. que, agradecido de que me hayan invitado. ¿Está usted allá en la cancha? Sí, suelo ir, menos de lo que quisiera. Porque, bueno, quizás en algún momento lo hemos hablado con vos. Paréntesis, hincha de San Lorenzo. Hincha de San Lorenzo, para aclararlo. Un poco los tiempos que uno tiene, pero también que la oferta es antes, cuando era chico, un poco hablábamos antes de arrancar, el mundo era muy distinto y Sí. el fútbol era los domingos. Claro. Los domingos a la tarde, todos los partidos al mismo horario, entonces uno podía armar sus actividades y decirle a la familia, bueno, el domingo está reservado, lo que hacía mi papá con mi mamá, y le decía, bueno, el domingo se reserva para ir a la cancha, y ahí que yo lo empecé a acompañar y después ya empecé a ir solo. Después empezó a cambiar cuando se suma la televisión en los años 90 y los partidos empiezan a diversificarse los horarios, sábado por la noche, viernes por la noche, lunes por miércoles, y ya se vuelve algo muy difícil de compatibilizar con esto que decíamos, las obligaciones, la familia. Pero bueno, cuando puedo estoy presente. De hecho, antes mencionabas que se vende un poco el deporte con entretenimiento, y eso también tiene mucho que ver con los horarios de los partidos. Por ejemplo, ahorita estamos en una época en la que en Estados Unidos se está jugando la Leagues Cup, que bueno, se inventó casi que para Messi, para vender un poco más. Y es un torneo que le da otra cara al fútbol mexicano y estadounidense, basado también en la venta un poco como la NBA, como la Fórmula 1. Y eso es algo muy importante, los derechos televisivos, que al final es la razón por la que todo esto cambia. Totalmente. El gran cambio, también lo hablábamos antes, el gran cambio es en los años 90, ¿no? Uno piensa en simultáneo el sponsoreo, por un lado, ¿no? En las camisetas, en el sponsoreo directo al jugador, con la prenda deportiva. Sí. Pero el gran salto, la gran revolución del deporte, podría ser del fútbol en particular, pero el deporte es la televisión. O sea, la televisión lo cambió todo.
por el dinero y por esto que decís, por el diálogo que empieza a establecerse entre el deporte y el universo del espectáculo. O sea, una cuestión que a veces le prestamos poca atención en la calidad también de las transmisiones. O sea, hay un salto muy grande de lo que era el blanco y negro de los años 70, por lo menos todavía en Argentina, en buena parte de Sudamérica, al color y a la cantidad de cámaras, y las cámaras que empiezan a registrar también a los hinchas que sufren al compás de lo que va pasando en el partido. Todo se va volviendo un espectáculo, un drama, ¿no? Y eso fue muy notorio en los años 90, ¿no? Cómo se vuelve un espectáculo integral, o sea, no meramente deportivo, sino que involucra emociones, sentimientos y que dialoga con sectores no específicamente deportivos, ¿no? Y creo que algo de estos Juegos Olímpicos que hay que para destacar y que de cara al futuro pone en jaque a justamente los derechos televisivos es lo que hizo Claro Sports, que justamente en una época donde cada vez se hace más difícil para el usuario encontrar su evento y más caro también porque es cada vez más costoso, Claro dijo, bueno, yo pongo la plata y le pongo a todos gratis sobre la mesa, en simultáneo además, algo que ningún grande medio de comunicación está haciendo. Totalmente. Y de cara a Los Ángeles, tengo entendido que de nuevo van a renovar. Sí. Y dice, bueno, vamos a ofrecer un producto 360 para todos y para todos los dispositivos. Totalmente. Yo los vi por los medios convencionales, por televisión. Claro, porque también generacional. Sí. No, y te pasa, si no tienes también el tiempo de ver cada deporte, la televisión sigue siendo el lugar donde te pasa el resumen de lo que te importa. Exactamente. Pero sí, tomé nota de lo que pasaba, esto que bien señalabas, Juan. Y que aparte era con transmisiones de calidad, con comentaristas reputados, y rompe de alguna manera el paradigma de pagar para ver, ¿no? Sí, entonces, sí hay un cambio importante en ese sentido. No obstante, a lo que bien señalas, todavía un evento como los Juegos Olímpicos, como pasa con los mundiales de fútbol, la televisión ocupa un lugar importante todavía. Sí, no fue desbancada del todo por este tipo de plataformas, y no pierde la centralidad de la televisión. O sea, comparte, ¿no? Podríamos hablar también de esto de, bueno, cómo vemos deporte, ¿no? Bueno, vemos deporte en los medios tradicionales, vemos deporte en segmentos, en highlights de redes sociales, que cada día más. Sí. Lo que es el producto posterior, la serie, ¿no? La serie de Argentina, campeón del Mundial, y, bueno, el producto de Netflix o de otras plataformas. Entonces, no es que hay un único medio, sino que en ese sentido, bueno, hay una variedad de dispositivos y de productos que, bueno, hablan un poco de un producto, de un bien, el deportivo, que dialoga con otros universos, con otros espacios, ¿no? Así es. Y bueno, ya que hicimos el nexo a Juegos Olímpicos, quedémonos ahí, pero primero vamos a hacer las dos secciones que tenemos normalmente para los invitados. La primera es el 10 de la semana, jugador normalmente. Hoy se puede ampliar a deportistas, hoy está totalmente la carta abierta para que tú y nosotros elijamos un deportista. Bien. Que consideras el 10 de la semana. ¿Con quién te vas a quedar? Bien, a mí lo que más me llegó de los juegos es lo fuera del triunfo o de la derrota de algún deportista argentino, latinoamericano, que obviamente nos queremos siempre que nos vaya bien por una cuestión obvia. Sí. La primera semana, la victoria de Djokovic. O sea, me pasó algo, un deportista que bueno, admiro, pero su victoria nos mostró a todos, creo, el universo, o el costado más humano y más amateur de lo que es una competencia. O sea, un deportista que tiene 20 y pico de Grand Slam, que ganó todo, que para muchos es el mejor de historia, más allá de la discusión, y que ganó un torneo que no le genera beneficios económicos. ¿Contra quién lo gana? Contra quién lo gana. La emoción, la imagen esa de él temblando, eso me caló muy hondo. Y de la última semana, cierro la pregunta, lo de Curry me parece que fue... también. Quizás hay otros deportes, ¿no? Hay otros deportistas que han hecho maravillas en estos juegos, pero también creo que el aporte
a mí me gustan mucho los deportes de equipo, el aporte de esta individualidad al resultado final del encuentro cumbre con Francia, me parece que lo lleva a ese lugar, ¿no? El triple con el que cierra, es la imagen de sus olímpicos. Exactamente, Sí, exactamente. Hizo unos muy buenos olímpicos. ¿Tú? Yo tenía en la mente, y les dije antes de iniciar, que iba a hablar de Mariana Pajón, pero escuchando a Hernán me acordé de Jason López, que fue nuestro medallista de plata. Uno de los 4. Uno de los 4 medallistas de plata de Colombia, que con pesas De los 4 medallistas, 3 de plata. 3 de plata. Pero hay algo de él y la historia de él que me impactó mucho, y es que él fue sancionado por Benodona, creo que se llamaba, Sí. y que aparte de las pesas es uno de las disciplinas donde actualmente está en mira mucho por el tema del dopaje. Fue sancionado, estuvo en depresión y él mismo declaró que llegó a pensar en el suicidio. Sí. Estuvo en un reality que se hace en Colombia llamado El Desafío, donde reúne atletas para hacer show, pero a la vez físicamente. Y bueno, se repuso y clasificó a estos Juegos Olímpicos y bueno, logra medalla de plata también. Una locura. Y cuando llama a la madre, estaba en Colombia con toda la familia y bueno, estaba un momento muy emotivo donde justamente, bueno, le recuerda todo lo que pasaron juntos en estos últimos años. Es la segunda medalla de Jason, ¿no? O en la primera ocasión no llegó a ser medallista, porque creo ya que, había competido. Pero claro, no creo que en la primera no. Fue en los Panamericanos fue medalla de oro y sí. iba por su récord personal en esta y bueno, lo superó el búlgaro, que levantó como si hubiera levantado una pluma el último lanzamiento, sí. pero grande Jason. Lo que decías, interesante el reality, ¿no? Como producto cultural, ¿no? Que acompaña, muy americano, y el costado emotivo de la vida del deportista, ¿no? Creo que si quieren, iniciamos con esto de los Juegos, pero cómo los Juegos, el Comité Olímpico Internacional, ¿no? Ha captado que el sentido de los tiempos tiene mucho que ver con el deportista y su sentimiento, como el costado emocional, sí, ¿no? Y las redes, como genera un efecto multiplicador, ¿no? Así que cuando decías esto pensaba en lo que mencionábamos antes, ¿no? El producto deportivo ya como sportainment, ¿no? Como entretenimiento y el lugar que ocupa, sobre todo en las redes sociales, como el lugar que ocupa la emoción, ¿no? La emoción del deportista. Más allá de que gane o no, importa el intentarlo, y todo lo que hay detrás, el esfuerzo, y eso llega mucho al espectador, al hincha. Y que además es quizás lo que menos se ve. Últimamente con las redes se ve más, pero normalmente se define todo en unos Juegos Olímpicos que duran menos de un mes, que por competencia no duran quizás ni 2 semanas. Cierto. Ellos definen todo en 3 levantamientos de pesas y para eso se tienen que preparar durante más de 4 años, durante casi toda una carrera. Para mejorar un segundo, algunas milésimas, ¿no? En competencias que duran 10 segundos o menos. Y que cada vez va a ser más milésimas, o quizás récords ya no van a aparecer, que eso es el mayor reto, yo creo que de aquí en adelante, porque la época de romper récords creo que ya la estamos terminando. Parece que se ha llegado a un techo, ¿no? En ese sentido. Sí, físicamente no podemos dar más. Y claro. Exacto. Pero también pasa en el atletismo, que es lo mismo. 10 segundos de carrera para 4, 5, 6, 7 años, 10 años de preparación. Totalmente. Voy a cerrar el 10 de la semana, voy a salir de los Juegos Olímpicos, me voy a quedar con el fichaje de Julián Álvarez por el Atlético de Madrid. Un pequeño paréntesis que me parece que es una transacción en la que el City gana mucho dinero, Julián gana ser titular y quizás la estrella de un equipo que gana a uno de los mejores delanteros del mundo. Y que, bueno, indirectamente tiene que ver también con los Olímpicos, porque sí, es cierto. Pero bueno, quedémonos ahora sí con los Olímpicos. En balance general, Hernán, ¿a ti te parecieron unos buenos Olímpicos o hay algo que por ahí te decepcionó? No, creo que fueron desde el punto de vista analítico, no ya del gusto personal, ¿no? Podemos hablar de ¿te gustó los desempeños deportivos? ¿Te gustó la fiesta inaugural? O sea, es una cuestión más personal y que dejo de lado. Analizándolos, poniéndonos a distancia, me parece que podemos separarlo en 2 cuestiones, ¿no? Por un lado, los juegos en sí, el producto olímpico, la marca olímpica, y por otro, el anfitrión. El organizador, el organizador, París. Macron.
Macron, Francia, ¿no? Uno tiende a pensar que el Juegos Olímpicos en un país, es una ciudad en realidad, es una ciudad, Sí. pero bueno, por lo general son o en la capital del país o en la ciudad más importante. Claro. En Río de Janeiro no fue la capital, pero es la ciudad más importante de Brasil, Sí. junto con San Pablo. Entonces uno tiende a vincularlo con el país, aunque en realidad tiene lugar en la ciudad, y en este caso también se dio en otras ciudades de Francia, del continente, y se dio también en Tahití, que es toda una cuestión con la competencia de surf, Sí. que ahí también Francia da un mensaje, ¿no? De que no es solamente el continente, sino que es un espacio mucho más amplio. En lo que hace al Comité Olímpico Internacional, lo que hace a la marca olímpica, creo que es un producto que sabe renovarse, o sea, el producto olímpico. Creo que hay que mirar mucho desde la industria deportiva lo que hace el Comité Olímpico Internacional. O sea, es un organismo que lee muy bien los tiempos, Sí. porque decíamos antes, que se va ayornando a los tipos de consumo, que ensaya, que prueba, Va corrigiendo sobre el camino. va corrigiendo sobre el camino, incorpora los testeos que va haciendo con los Juegos Olímpicos de la Juventud, por ejemplo. Claro, Es el laboratorio de ensayo para después, bueno, qué se incorpora, qué pega en el atleta, en el consumidor, en el espectador, que no deja de ser un consumidor. Y creo en este sentido que, si uno lo mira con perspectiva histórica también, los Juegos Olímpicos, en este caso, venían de la pandemia, o sea, de los estadios vacíos a estadios llenos. ¿Sí? Sí, es verdad. Pero no solamente supieron sobreponerse a la pandemia, si uno mira para atrás, supo sobreponerse este producto al bloqueo, a los boicots cruzados de Estados Unidos y de la Unión Soviética en la Guerra Fría, al terrorismo, ¿sí? El caso más emblemático, el de Múnich del 72, supieron sobreponerse a Hitler. O sea, si uno mira la historia, es un producto que supo reconvertirse y, como decíamos, lee bien los tiempos, los consumos, y en ese sentido creo que es un gran producto deportivo, cultural, geopolítico. ¿Sí? Y que aparte dura lo justo, dura 2 semanas. O sea, cuando no corre riesgo de cansarnos, ¿no? Es cuando quizás hasta el Mundial de Fútbol, como producto comparable, a veces se hace un poco tedioso, sobre todo porque en los últimos días hay muy poca competencia. Sí, ¿sí? es verdad. Son periodistas hablando, quién va a jugar la final, sobreanalizado todo ese espectáculo. Entonces acá hay competencia hasta el final. Y ya yendo a lo que es el organizador, en este caso el anfitrión, Francia, París, creo que planteó algo muy ambicioso y que estuvo a la altura de esa ambición. En lo que hace a una organización que no tuvo fallos muy grandes, más allá de algunos comentarios sobre la Villa Olímpica. El Río Sena. El Río Sena, El Río Sena. que casi que era inevitable, ¿no? que iba a pasar, porque aparte los tiempos corren y era muy No, y difícil. lo de la alcaldesa tirándose unos días antes, Sí, diciendo también. que todo estaba ok y después sale el escándalo. Es uno de los pocos papelones, puedo decir, porque aparte sé que París ha gastado millones desde hace muchos años intentando limpiar el río Sena, y justamente en estos juegos era el momento perfecto para decir, lo hicimos, y bueno, no lo hicieron al final. Era la Sí. gran apuesta, Juan, en términos de ¿Infraestructura? de infraestructura. Era la gran apuesta, limpiar el Sena, también la Villa Olímpica, Sí, ¿no? sí, que eso sí. es algo más Sí. que suele darse en todos los Juegos Olímpicos. Que también hubo muchas quejas. Totalmente de los deportistas, ¿no? Por se rompía un caño, o no había aire acondicionado, o la comida, ¿no? Pero La fuera... comida también fue La, delicada. la comida fue un tema, pero fuera de eso no hubo temas con el terrorismo, la seguridad, Sí. que era un tema sensible, y creo que fue muy eficiente, fue muy eficiente la labor de Francia en lo que hace a el mensaje que quería dar. Sí, sí. En cada evento el anfitrión da un mensaje, Sí, ¿no? yo creo que Macron quería decir, Francia está tranquila después de un año donde el propio Macron llamó a las elecciones anticipadas, la derecha en Europa ha tomado bastante protagonismo, y Macron en estos juegos creo que tenía el nombre un poco en juego, porque Sí. un acto de terrorismo, algo inesperado, hacía otra vez revivir esa llama de Macron está en duda.
Juan, y de vuelta a lo anterior, está muy bien lo que señalas. En juegos que en la propia organización eran muy ambiciosos, recordemos la fiesta de apertura, Sí, que era al aire libre, o sea, espectáculo, primera además. vez fuera de un estadio deportivo, más allá que la de Buenos Aires, de los Juegos de Juventud del 2018, también habían sido, pero a otra escala. Entonces era muy ambicioso y creo que estuvo a la altura del mensaje que quería dar. Si después nos gusta el mensaje o no, esa Francia multicultural que generó mucho rechazo, ¿no? Sobre todo en grupos conservadores, acerca de, bueno, qué artistas cantaban en la fiesta inaugural, la actuación esta de la festividad, que había alguna remembranza en relación a la última cena y toda la crítica. Digo, el mensaje fue muy claro, fue muy contundente, y después en lo que hace a los deportes, creo que como pocas veces estuvieron tan conectados lo que era la ciudad y la escenografía de la ciudad, Sí. los lugares emblemáticos con los propios deportes. Sí, ¿no? sí, sí. El beach volley y la Torre Eiffel. Ciclismo pasando por debajo de la Torre Eiffel. Hermoso eso. Exacto, recordar juegos del pasado y esta imagen no parecía tan nítida. Claro. Me parece que en ese sentido fue muy bueno lo que hizo Francia, puso todo, me parece Francia puso todo, y siendo que fueron juegos en comparación con los anteriores bastante austeros, o sea, Francia no se involucró en infraestructura muy costosa, buena parte de los estadios ya estaban, entonces no fueron juegos muy costosos, Es verdad. ¿no? En ese sentido. De hecho, solo en limpiar el río Sena se gastaron 1.400 millones de euros. Bueno. La gran inversión estuvo ahí para finalmente no poder... Que es una obra que igual desviarlo. queda la ciudad. Claro, Cierto. igual justamente que la Villa Olímpica, que la construyen en uno de los barrios más humildes de la Sí. ciudad, y lo que se quiere después de eso es poder reconvertirla, que bueno, al final eso es algo que casi siempre pasa en los Olímpicos. Totalmente. Convertir las cosas para que queden a largo plazo. Exactamente. O lo que se planea al menos. Claro. Lo que se planea es muy bueno la aclaración. Y una cuestión de lo que también señalabas, Juan, se habla mucho de tregua olímpica, ¿no? Es la figura que lleva a la Grecia antigua, ¿no? Sí. Y en este caso, bueno, los conflictos geopolíticos siguieron, en el mundo las guerras siguieron, en Ucrania, en Medio Oriente. Pero sí, y vuelvo a esto que interesante que señalabas, Juan, donde hubo tregua fue en Francia, ¿no? En Francia, después de las elecciones, bueno, resta nombrar un primer ministro y un poco los juegos pusieron en paréntesis esta cuestión, ¿no? Y Macron no hizo referencia a esto en otros juegos, sino que se mostró permanentemente en las redes sociales haciendo referencia al evento deportivo, Claro. con deportistas, con celebridades. Entonces la tregua se dio en Francia. Leía los diarios hoy y Francia está volviendo a la disputa política después de los juegos, ¿no? Entonces la tregua se dio acotada a Francia, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando hay un mega evento, los actores políticos se ponen de acuerdo. De hecho, en Colombia ahorita, en esta semana siguiente, inician el Mundial Sub-20 femenino. Ujú. Sí. Y un escándalo en Colombia porque el presidente de la federación golpeó en la Copa América a una de seguridad, estuvo preso, la imagen. Y según los estatutos de la federación, el presidente no puede tener una investigación en curso. ¿Qué pasó cuando salió y llegó a Colombia? Cuando salió, pagó la fianza, en Colombia sacó el Ministerio del Deporte un comunicado donde dice, no, pero como fue en otro país, no tenemos vale. jurisdicción. No hay jurisdicción, exactamente. ¿Qué pasa? Ayer se confirma que el ministerio le da unos recursos a la federación para que organice el mundial. Claro, entonces el ministerio dice no me meto porque sabe que ahora van a venir muchos extranjeros, va a venir la inversión de la FIFA y porque es momento de hacer tregua política. Exacto. Claro que sí. Pero hay otro tema que pasó durante los Juegos Olímpicos y es que cada vez hay menos oferta de anfitriones. Para estos Juegos Olímpicos, de hecho, solo habían dos, Los Ángeles y París, y lo que hicieron fue darle Los Ángeles a la próxima, que bueno, ya vamos a hablar un poco de eso. Pero hay una razón también política, si se quiere, del por qué ya no hay tantos países o ciudades queriendo recibir los Juegos Olímpicos, porque obviamente esto tiene, más allá de un beneficio económico, un espectáculo al mundo de esas magnitudes significa una buena o una mala publicidad. Y recibiendo unos Juegos Olímpicos así, te arriesgas a que quede en evidencia los problemas que tiene tu ciudad. Por eso cada vez hay menos participantes. Totalmente. Sí, hay que ver, de todos modos, el ciclo olímpico, sobre todo lo que es Juegos de verano, ¿no? El más importante de todo.
el torneo más importante de los que organiza el Comité Olímpico. 2028 Los Ángeles, como bien señalabas, sí. 2032 Brisbane, Australia. Sí. Y se está empezando a hablar ya del 2036. O sea, sí. ¿Dónde van a ser? Y está muy bien lo que señalás. Parecía que, sobre todo en función de lo que habían sido las experiencias olímpicas del pasado, la pandemia y el impacto que tuvo sobre Tokio, los gastos excesivos de Río 2016, sí. Venían con muy mala fama los juegos, sí. ¿no? Por el costo y otras cuestiones. Y sin embargo, la sensación que me queda después de esta experiencia, que fueron, como decíamos, juegos bastante austeros, ¿no? La ciudad tenía buena parte de la infraestructura ya estaba. Los Ángeles no va a construir nada de infraestructura, tiene todo listo. Tiene 2 en la espalda. Exactamente. Australia ya está. La sensación que, por lo que estoy leyendo, que parece que hay más de una ciudad que se está disputando o que querría ser sede del 36. Sí. ¿Sí? Se está hablando de la India, ¿sí? Como un jugador. India es un caso interesantísimo. Podríamos dedicarnos una hora de programa a hablar de la India como país deportivo. Un caso extraño porque una gran población y muy pocos éxitos deportivos fuera del cricket, ¿no? Que es el deporte que... fuera del cricket. Exacto. Pero bueno, es un país muy pujante en lo económico y no sería extraño que, bueno, el 2036 quiera organizarlo. Se está hablando de Arabia Saudita, que parece que el Mundial de Fútbol de la FIFA 2034 se lo van a dar, entonces no sería extraño que haga por duplicado. Se está hablando de Qatar también. Y yendo en este caso más a lo simbólico y a lo histórico, se van a cumplir 100 años en 2036 de los Juegos de Berlín de 1936, ¿no? Que bueno, pasaron a la posteridad por haber sido organizados por Alemania en tiempos del nazismo. No sería extraño también que Alemania pretenda de alguna manera limpiar ese pasado organizando nuevamente otro tipo de juegos. Sí, entonces, habría que estar atentos. Creo que esta experiencia positiva de París, en lo que decíamos, a un juego más austero, en sintonía con la agenda más sostenible del Comité Olímpico, que haya un cambio en este sentido. Si uno analiza históricamente lo que ha pasado, para la década del 80 la marca olímpica también estaba en descrédito, ¿no? Los boicots cruzados, la experiencia de Montreal del 1976, que había sido muy costosa, Múnich 72. Bueno, de alguna manera Los Ángeles 84 cambió un poco el tono. Muchas ciudades quisieron ser sede. Entonces, creo que podemos estar frente a un nuevo ciclo en el cual la marca se fortalezca y haya de vuelta competencia entre más ciudades que quieran recibirlos. Sí, creo que con el tiempo el evento deportivo será más exitoso mientras más logre ser austero. Qatar fue un ejemplo un poco de eso, porque el estadio, por ejemplo, que se desmonta fue la gran novedad de los mundiales. Cierto. Y Los Ángeles, creo que el mayor reto que van a tener de ahora en adelante los Olímpicos, o que se genera a partir de París, es qué tanto culturalmente le aporte el país a los Juegos. Porque París, en la ceremonia de apertura y en todos los Juegos, si algo hizo bien fue decirle al mundo: somos un lugar que culturalmente tenemos para mostrar en cualquier deporte. Muy cierto. Y Los Ángeles termina siendo Estados Unidos, y con la Copa América también se mostró siendo un país muy frío culturalmente para aportarnos a nosotros, que somos infinitamente poblaciones culturalmente ricas. Sí. De hecho, Estados Unidos se queda con la Copa América reciente, bueno, con la del centenario también, pero se va a quedar con el Mundial. Claro, va a ser moñón ahí, como decimos en Colombia. Y si querés, seguimos con la lista. Mundial de Clubes de la FIFA, también. 2025. Sí. Los amistosos se hacen todos. Los amistosos de pretemporada de los equipos europeos. Sumale el Mundial de Rugby de 2031 y sumale los Juegos Olímpicos de Invierno de 2034 en Salt Lake City. Tercera vez que lo va a hacer esta ciudad. Entonces, creo que sí, que estamos asistiendo a un ciclo de los próximos 10 años, en el cual, bueno, Estados Unidos va a tener un papel en lo deportivo, muy importante. Sí. El fútbol ocupa un sitio de relevancia y de alguna manera yo creo que Estados Unidos quiere convertirse de alguna manera a futuro en una potencia futbolística, pero también lo complementa con otros deportes, ¿no? Sí. La Fórmula 1 tiene más de una competencia. De hecho, creció mucho. Tenía el calendario pasado 3 grandes premios. Exacto. Creo que redujo a 2, me parece, pero metió a Las Vegas, por ejemplo. Tiene el Gran Slam. Exacto. Tiene Gran Slam, sí. Hay algo que de estos Juegos Olímpicos también en Estados
Estados Unidos llama mucho la atención es que ellos se cuentan el total de las medallas y así sean ganadores. Claro. El resto del mundo toma solamente las de oro y ahí empieza a calificar y bueno, hay que ver de cara al futuro si siguen, porque va a haber un choque ahí, Bueno, ellos siendo organizadores. De hecho, aquí en estos Juegos Olímpicos fue el ganador, el Por líder una, del y de hecho medallero. se definió en el último minuto de básquet femenino. Así es. La jugadora pisa la línea y se define si gana, si es punto doble o triple. Gana Estados Unidos y la que lanza es es de descendencia, tiene una descendencia de otro país. Ujú. Los Ok. padres, nació en Francia y juega para Estados Unidos, si no estoy mal. Y bueno, es un caso más de eso también que podemos hablar con Gonzalo Pellat. En realidad, perdón, los oros terminaron empatados y, y ganó por tener más plata Estados Unidos, ¿no? Claro. Empatado con China. Y también es interesante, antes de lo de Peilat, que la agenda olímpica también está siendo más flexible en la incorporación de deportes, de nuevos deportes. Ah, sí, se incorporan 5 para los... Exacto. Sale breakdance también. Sale hay que breakdance, decirlo. exacto. Que ya estaba previsto que Sí, ya saliera. estaba. Lo del baile de la australiana, bueno, es un error creer que fue por eso. Sí, sí, sí. Pero sí se incorporan algunos deportes muy vinculados a Estados Unidos, ¿no? El softball, el béisbol, el lacrosse. Y el squash, bueno, el squash si se quiere un poquito menos. Sí. Y el cricket. Y Lo el mencionaste. cricket también no lo mencioné. el flag football. Exactamente, sí, vinculado al fútbol americano, Sí. ¿no? Que también es un producto cultural apuntalado de alguna manera también por el fenómeno Taylor Swift. Claro. ¿No? Si uno lo piensa también Cierto. desde el mundo del espectáculo. Entonces, también la agenda deportiva, o la agenda de los deportes que se ofrecen, va a estar muy vinculada con los anfitriones en adelante, así que ahí también hay una competencia. ¿Qué deportes incorporo? Bueno, porque Es verdad. ¿Cuáles salen? los anfitriones quieren tener más medallas, cuáles salen. Entonces hay también un poco de geopolítica en la Sí, no, oferta deportiva. de hecho, las pesas, por ejemplo, y el boxeo, hay que ver el futuro, lo que pasa, porque son deportes donde los casos de dopaje han ido en aumento. El boxeo, por ejemplo, es un deporte donde anualmente hay una cantidad infinita de deportistas que están sancionados y lo que vimos con la deportista argelina y la pelea entre el COI, el COI y la Federación de Boxeo, que en este momento Sí. no tiene reconocimiento, también muestra que, bueno, el COI se termina imponiendo Exacto. y termina siendo el que tiene más poder, pero hay deportes importantes, como es el boxeo, valga la redundancia, que van a tener que renovarse o buscar alternativas para mejorar. Al final el COI se termina imponiendo porque es el organizador de la fiesta. Totalmente, pero sí tiene que estar siempre en sintonía con las federaciones internacionales. Sí, claro. Entonces ahí tienes una puja muy interesante. Para dos deportes que lo podemos rastrear hasta los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, ¿no? Claro. El pugilato. Pensar en Juegos Olímpicos sin boxeo Exacto. y sin pesas es quedarse sin lo que un niño podría decir cuando piensa en Juegos Olímpicos. Exactamente, Sí, exactamente. Porque claro, tú te puedes renovar todos los años, pero sabes que atletismo debe haber, boxeo, Natación, o sea, tiene que son estar. deportes que el niño que no ha visto jamás algo relaciona. Exacto, Claro. exacto. Es lo más atractivo después de, evidentemente en el fútbol no puedes llevar a los mayores porque si no sería competirle directamente al Ujú. mundial. Pero bueno, hablamos un poco del caso Peilat para pasarlo así por encimita. Jugador argentino que de hecho fue medallista con Argentina en 2016 y que le celebra el gol a Argentina. Se termina retirando de la selección argentina porque bajo su consideración no respondía a la altura la Federación Argentina y se desquita marcándoles gol en estos Juegos Olímpicos y además las declaraciones fueron más polémicas todavía. Sí, marcar el gol es parte de la circunstancia del juego. Sí. Gritarlo no se condice con un tiempo de corrección política, ¿no? En los deportistas, ¿no? Lo vemos mucho en el fútbol, que cuando un jugador hace un gol contra su ex equipo, por lo general, bueno, pide disculpas, no lo grita. Entonces era una imagen llamativa en ese sentido, más cuando está el sentimiento nacional. Es que es algo que estamos viendo sobre el camino, porque va a ser cada vez más común ver apatriados en selecciones nacionales. Bueno, Francia ya ha tenido una polémica en el último tiempo porque se le ha empezado a poner en la mira. Claro. Pero bueno, más allá de cuando pase el fenómeno de Francia, vamos a empezar a verlo en muchos países. Y lo de Peyat fue el más reciente y nos toca esta parte del continente donde
no estamos tan acostumbrados a que eso pase. Exacto, y cerraba esto de, bueno, hace el gol, lo festeja y las declaraciones no son felices, ¿no? Por lo menos Claro. al público argentino no le cae bien. No son amables. Exacto, y lo que decís, coincido, Juan, creo que vamos a ver cada vez más de esto, ¿no? Esto tiene que ver con el fenómeno de la transnacionalización de la década del 90, cuando bueno, las barreras, los muros a la movilidad de deportistas empieza, bueno, a resquebrajarse. Los jugadores buscan mejores oportunidades comerciales, van a jugar a ligas que les pagan mejor, que tienen mejores condiciones de vida. Causas políticas también. Tenemos algunos deportistas que, bueno, van a vivir a otro país por bueno, disenso no ya con la federación, sino con la política del país. Entonces creo que se va a ver cada vez más esta cuestión, ¿no? Sí, ha llegado para quedarse esto de las fidelidades cruzadas, ¿no? Fidelidades nacionales cruzadas. Y creo que también comenzábamos esto y decíamos, bueno, ¿con qué deportista, cuál fue el 10? ¿No? Y yo decía, bueno, fuera de los argentinos, admiro lo que hizo Djokovic, ¿no? O sea, uno puede tomar distancia de la nacionalidad y admirar al deportista universal, claro, ¿no? Que no tiene bandera, pareciera. Pero no obstante, también los juegos, como pasa con los mundiales, ponen de vuelta en el centro la cuestión de la bandera, de la nacionalidad, de la identidad nacional, y el deporte tiene un vínculo muy, muy aceitado, y esto sigue. Por cada competencia de estas características vuelve a ratificarse esta dimensión, ¿no? El deporte y nacionalismo van muy de la mano, ¿no? Totalmente. Sí, yo creo que para cerrar un poquito de los Olímpicos, creo que en mi caso personal la gran protagonista de estos Juegos Olímpicos fue Imane Khelif, y todo lo que pasó en los propios Juegos, porque previamente, ¿cuántos conocían a Imane? Creo que llegaba con muy pocos reflectores, y se va haciendo, yo creo que la gran protagonista y ganadora de los Olímpicos. culturalmente, políticamente, deportivamente, en todos los ámbitos. Geopolíticamente. Geopolíticamente. Porque hay quienes marcan que, bueno, esa sospecha sobre determinadas deportistas tiene que ver con una mirada de los países centrales a los países, diríamos en algún momento, tercermundistas. Esto ya había ocurrido durante la Guerra Fría, cuando desde Occidente se miraba con sospecha las victorias de algunas atletas mujeres, y se decía, bueno, que esos cuerpos eran muy masculinos, y eso, bueno, explicaría de alguna manera por qué esas atletas se aventajaban. Entonces creo que hay también detrás una mirada, en este caso, bueno, el país más que llevó el perfil más alto con lo de la boxeadora argentina fue Italia, claro, ¿no? Que también políticamente viene un revuelo muy importante. Exactamente. Y justamente el rival era Italia. Se mezclan muchos ámbitos. En Argelia, por ejemplo, también leía que nunca se había hablado tanto de temas de homosexualidad, de la condición de la boxeadora, se me va el nombre. Es que es bastante complejo la condición. Hiperandrogenismo, por ejemplo. Y que en medio de la competencia, bueno, se reaviva la discusión de transexual, homosexualidad. Además que ya había sido descalificada del Mundial de Boxeo antes, volviendo a lo que mencionabas hace unos minutos. La discusión de la federación. Y el COI, que no se dan la mano, y bueno, ahí terminan chocando. Se dan puños. Exacto. Pero el domingo, el día de la clausura, la ministra de Familia, el Ministerio de Familia, Igualdad y no me acuerdo si era Nacimiento, Natalidad creo que era, de Italia, insistía en esto de que es trans, esta deportista. Sigue insistiendo en esta idea, y bueno, no deja de tener una dimensión cultural, no deja de tener una dimensión geopolítica, ¿no? Así que sí, fue una gran protagonista de estos juegos, sobre todo por los debates que se generaron, ¿no? Toda la confusión que se irradia de las redes sociales. Sí, creo que en términos de comunicación, creo que ha sido una de las mayores fake news que yo he visto en el último tiempo, básicamente, y ya la propia deportista declaró que penalmente hizo denuncia por todo el ciberacoso que recibió. Pero bueno, ya para pasar al siguiente tema, me voy a quedar con algo que mencionaste, Hernán, y es que cada vez vemos más deportistas que migran a otros países, cambian de culturas totalmente en busca de mejores oportunidades económicas o netamente deportivas,
Y el mejor ejemplo de esto es Arabia Saudita, que en el fútbol por lo menos está creciendo mucho y no me sorprendería que en el deporte en unos años siga creciendo más todavía. Y ya, hay otros deportes donde Arabia ya ha dicho, levante la mano y lo quiero traer y lo voy a tener. Además que dinero no le falta. Completamente, completamente. Es muy interesante el caso de los países árabes. No soy experto, pero por lo que he leído, hay un consenso en la prensa, sobre todo de vuelta occidental, a señalar que bueno, la pretensión tiene que ver con lavar la imagen, ¿no? Sí. Países cuestionados por su historial de derechos humanos, el trato a las mujeres, a periodistas opositores, que bueno, que el deporte, por ese mensaje intrínseco que tiene de bueno, la competencia, que están los mejores deportistas del mundo, el esfuerzo, bueno, el deporte de alguna manera limpia la imagen, lava esa historial, ¿no? Yo prefiero ver otras cuestiones, otras dimensiones de esta cuestión. Si uno mira, por ejemplo, Arabia Saudita, un porcentaje muy grande de la población tiene menos de 30 años. ¿Sí? Y en ese sentido, bueno, para este país es importante que la población joven haga deporte. ¿Sí? Entonces, esta política deportiva intensa que tiene Arabia Saudita, ambiciosa, en lo que tiene que ver con organizar eventos, creo que más de 100 eventos deportivos internacionales en los últimos 10 años, el sponsoreo, ¿sí? La compra de equipos y la inversión en el propio desarrollo de deportistas, creo que también puede explicarse por esta dimensión que decíamos. También la necesidad de, como bien señalabas, Juan, son países ricos, pero que dependen de un recurso, el petróleo, un recurso finito, ¿sí? Que en algún momento se va a acabar. Entonces, bueno, uno puede también interpretar estas políticas deportivas tan pretenciosas como parte de una necesidad de diversificar fuentes de ingreso, ¿no? Claro, Generar es turismo, generar algún tipo de atractivo para que estas ciudades, estos países, bueno, se instalen en el imaginario de empresarios, de capitales y, bueno, cobren fuerza. A partir de la publicidad, de la promoción que te da un Juego Olímpico, un Campeonato Mundial, la contratación de una estrella. Pero también, y este elemento creo que es menos abordado, me parece interesante ver la competencia que se genera entre países cercanos, vecinos, ¿no? Sí. Que es un elemento que tiende a verse menos, ¿no? La emulación, la imitación. Esto es, si lo hace Emiratos Árabes Unidos, que es un país mucho más pequeño, uno podría decir, bueno, con una riqueza similar en lo que hace al origen, que es el petróleo. Si lo hace Bahrein, si lo hace Qatar, bueno, ¿cómo no lo va a hacer un país mucho más grande? Claro. Arabia Saudita, más poblado, con un territorio más extenso. Entonces, en ese sentido, creo que también hay una competencia en ese Es que sentido. claro, estamos acostumbrados. Competencia igualar y superar. Sí. Estamos acostumbrados a competencias de guerras, pero no entre ricos. Es como una pelea diferente porque es saber quién tiene más plata y quién puede hacerlo mejor. Exacto, y es algo muy humano. Claro. Es algo muy Sí. humano. Es algo que tiene que ver con países, pero tiene que ver con sociedades y tiene que ver con individuos, con sujetos. Demostrar superioridad a través de un gasto, de un consumo excesivo. De Por más, hecho- por más poco simpático que nos resulte, Sí. es parte de la condición humana. De hecho, en el fútbol lo podemos ver en el Manchester City y el PSG. Completamente. El PSG siendo propiedad Qatar. de Qatar y el Manchester City de los Emiratos Árabes. Totalmente. Que pelean siempre por quién tiene más dinero y evidentemente eso se ve reflejado en los equipos, quién puede ganar más. Exactamente, entonces no es una cuestión de austeros en ese caso, sino más bien lo contrario, de demostrar grandeza a través del gasto. Y es interesante ver que el ciclo de inversiones al que hacemos referencia lo inicia Arabia Saudita en la década del 70. Arabia Saudita, y esto también tiene que ver con un contexto geopolítico, económico particular, que es la crisis del petróleo de 1973. Que genera que estos países del Golfo se vuelvan ricos de un día para el otro, excesivamente Claro. ricos. Con estructuras en donde las rentas no se distribuyen de manera equitativa, pero que genera un excedente de dinero, un flujo de dinero que, entre otras cuestiones, va a bienes de lujo, ¿no? Compra de departamentos muy caros en Londres, en París, importación de bienes de lujo y compras de equipos o patrocinio, como fue el primer caso, me parece, que cobra esta dimensión, que fue cuando en la década del 70 Arabia Saudita invierte en la escudería de automovilismo Williams.
¿sí? En mediados de los años 70. Que era lo mejor en ese momento. Sí, pero que la inversión de Arabia Saudita genera un salto muy grande Claro. a esta escudería y le va a permitir, bueno, ganar, creo que fueron 8 campeonatos mundiales entre 1979 y 1997. Entonces, fue el primer caso de estos jeques ricos invirtiendo en deporte, que después los árabes los discontinúan en la década del 80 y lo retoma Qatar en 1995, ¿no? Que también muchas veces estas políticas deportivas van de la mano de la pretensión de modernizar la estructura estatal, ¿no? Claro. Qatar organiza en 1995 el campeonato sub-20. Juan hace un rato hacía referencia al sub-20 femenino en Colombia, el campeonato mundial sub-20 que lo gana Argentina en 1995, y en ese año Qatar también crea la cadena de noticias Al Jazeera, ¿sí? Que es un poco el CNN de Medio Oriente. Entonces, uno ve que en tándem son estos movimientos y tienen que ver con la modernización de la propia estructura de la sociedad, ¿no? En el 2017, 18 creo que fue que Arabia Saudita lleva las competencias de vehículos eléctricos, ¿sí? A territorio. Y que de alguna manera ahí también había una pretensión de, bueno, no solamente llevar esta competencia, sino que, bueno, podemos considerarla como el preludio de que las mujeres puedan conducir, se les permita conducir, una cuestión que estaba prohibida. O que en el evento vayan artistas internacionales, ¿sí? Músicos, Enrique Iglesias, por ejemplo, y fue la primera ocasión en la cual las mujeres podían mostrarse en público con otro hombre que no sea un familiar o su marido. Entonces, de alguna manera, estos eventos muchas veces, estas políticas deportivas, tienden a ser un factor que pretende flexibilizar normas tan estrictas como las de esos territorios, ¿no? Entonces, frente a esa mirada de, bueno, esto lo hacen para limpiar la imagen, para lavar un historial que uno podría, bueno, ver con cierto rechazo de otras sociedades, es mucho más amplio, ¿no? No es esa única dimensión. Sí, creo que fue en Arabia donde justamente cayó un misil a cientos de metros del circuito, por ejemplo. Sí. Y también es eso, buscar sacarle a Occidente la imagen de ser una zona en guerra constantemente. Pero también con respecto al fútbol árabe, en este caso, creo que uno de los retos más importantes que tiene, y es con lo que decías de la diversificación de recursos, es no repetir la historia de China, donde las empresas sostenían a los clubes y cuando vino una crisis se fundieron. Recordemos que el fútbol chino supo llevar a grandes estrellas hasta hace menos de 8 años. Sí. Menos incluso. Explotó financieramente las empresas de construcción, que eran las que sostenían gran parte del fútbol chino. Pero también creo que parte de lo que también busca Arabia es poder copiar a Estados Unidos un poco en cuanto a la sostenibilidad de los clubes. Sí. Porque en algún punto sabemos todos que, como bien lo decías, del recurso de la naturaleza se va a acabar y la plata, el grifo un día se va a cerrar. Totalmente. Claro. Y además una liga árabe, porque las demás, la liga catarí no busca crecer y la de Emiratos Árabes tampoco, buscan, si se quiere crecer de otra forma. Por ejemplo, Qatar y los Emiratos Árabes llegaron al fútbol con patrocinios como Qatar Airways y como Fly Emirates, que llegaron a vestirse en la camiseta del Barça y del Real. En el Real se mantiene la de Fly Emirates, pero la Liga Árabe sí que quiere justamente eso, sostenibilidad, porque trajo estrellas, Cristiano Ronaldo, trajo todo el repertorio. Hoy se lleva uno de los mayores talentos del fútbol argentino, que es Equi Fernández. Claro. Y me sorprende la declaración del propio Equi porque dice, vengo a probarme a mí mismo. Obviamente, en medio del contexto de que ya siendo jugador del equipo, tiene que aclarar, pero vemos que hasta hace poco en Portugal, no recuerdo qué jugador, también una de las mayores promesas de la selección, se iba en España también, y vemos esa búsqueda de talentos jóvenes para potenciar la liga, pero claro, termina todo siendo ficticio en un punto si no logran hacer que al propio ciudadano de Arabia Saudita le interese. Si no, termina siendo una burbuja de dinero que no termina creciendo. Lo único que termina ganando son en derechos televisivos, que igual representan un gran gasto, aunque no sé cuánto se pueda llegar a ver, pero fichando jóvenes mantienen a largo plazo grandes contratos, la llegada de Adidas, de Nike a las propias camisetas de los equipos árabes, que eso era algo que antes no había y que además en este momento
puede pasar o no puede pasar, seguramente no pase, pero se habla de que hay una oferta por parte de Arabia Saudí a Vinicius Junior de 1.000 millones de euros, la cláusula que tiene en el Real Madrid, y un salario de hasta 200 millones por año. Sí, es... Casi que inimaginable. inimaginable, Sí, uno sí. no puede imaginar todo ese dinero junto. Por una persona. Por un jugador. Queremos el estudio de aquí a 3 años. No, Lo compramos el resto de la directamente. vida. Pero sí es muy importante lo que ustedes señalan, ¿no? El equilibrio entre una estrategia de carácter ostentatorio y, bueno, hacerlo sustentable, ¿no? Claro. Con lo difícil que es hacer sustentable el deporte, ¿no? Que también podríamos hablar de eso. Pero tengamos en cuenta que Arabia Saudita tiene una cultura deportiva, o por lo menos futbolística, más consolidada que quizá Qatar, Sí. Emiratos Árabes, etcétera. No nos olvidemos que el último mundial fue el único que le ganó al campeón del mundo. Sí. Y le ganó con buenas armas a Argentina. Y viene participando de los últimos, creo que 10 mundiales, no sé si nos jugó 6 o 7 Arabia Saudita. O sea, tiene presencia permanente en los mundiales, en el marco de un fútbol de un continente como el asiático que viene creciendo. Sí. Entonces creo que puede que estas inversiones costosas, bueno, terminen potenciando, no tapando al talento local, sino más bien potenciándolo, porque también llevan entrenadores, no es solamente estrellas en sus últimos años de carrera. Médicos incluso. Médicos, centros Staff. médicos también. Es importante también tener en cuenta esto, que se ofrecen como centros para la recuperación de los atletas, Sí. con tecnología de punta, con médicos de primer nivel. Entonces es una política ambiciosa y en algunos sentidos consistente, ¿no? Pero también, hace un ratito hablábamos de Arabia Saudita como la posibilidad que sea anfitrión de un juego olímpico. Bueno, en términos olímpicos, el historial, Sí. lo que hace a las medallas es muy pobre. Entonces, creo que ahí tiene un desafío, ¿no? Crecer, porque, bueno, un poco lo que se discutía con Qatar y el último mundial era, bueno, es un país que no tiene antecedentes de fútbol. Claro. Entonces, ¿cómo va a organizar? Bueno, no obstante, lo terminó organizando, pero también mejorar un poco su historial deportivo, ¿no? Y representa un desafío en ese sentido. Termina siendo todo parte de la Agenda 2030, ¿no? Que es la gran meta de Arabia en el mundo. Exacto, como dicen la visión 2030, ¿no? La visión 2030, De que la política deportiva sea un elemento más dentro de esa idea de modernizar, diversificar la economía, ¿no? Entonces sí, como el fútbol, que es el más visible de todos, pero otros deportes sirven para traccionar ese cambio mucho más ambicioso, ¿no? Con esos, aparte, proyectos tan faraónicos, ¿no? De un estadio de fútbol Sí. en la línea que Claro, es esa ciudad. la ciudad de la línea. Sí. Exactamente, ¿no? Que parece futurista, ciencia ficción, pero Lo es. bueno, dinero parece que hay, ¿no? Como para Sí, poder sí. hacerlo. No, ya ofreciendo $1 billón por una persona, se nota que hay dinero. Pero bueno, podemos dejar el episodio hasta acá. Antes de cerrar, porque nos saltamos esta pregunta que es para el invitado, y está lindo cerrarla, un poquito Sí. de fútbol para cerrar. A los invitados siempre les preguntamos un 10 que los marcó en su infancia, que los hizo enamorarse del fútbol. Puede ser 10 de posición o 10 de juego, pero como hace honor al podcast, el Gen 10 10. que a ti te marcó, Hernán. Es muy fácil para mí esta pregunta. Diego Armando Maradona. Es el futbolista, bueno, decían, el deporte que más me gusta es el fútbol y Maradona creo que lo jugó como nadie. Lo pude vivir, fui contemporáneo a su carrera deportiva. En un tiempo en el cual veíamos mucho menos, ¿no? Porque se veía Claro. un partido el fin de semana, y se veía en televisor blanco y negro, pero creo que el fútbol me hubiera gustado igual, pero Maradona embelleció al fútbol, lo sigue embelleciendo cuando uno mira esos videos, pero hay que ser justo también, en la Argentina es un país que el número 10 es pródigo, ¿no? en regalar talento, ¿no? Está bien representado. Alguna vez Oscar Tavares, el director técnico de Uruguay, el maestro Tavares, decía Sí. que mientras que en Uruguay los chicos de pequeños pedían la camiseta número 5, en Argentina pedíamos la número 10, ¿no? Sí, claro. Y porque, bueno, hubo grandes talentos, ¿no? A mí me nombro dos más para, si me permiten, el podio, ya que Claro estamos que sí. en cuestiones de
de Juegos Olímpicos. De San Lorenzo, el club del que soy hincha, tuvimos varios también. Paulo Silas, un brasileño, un jugador extraordinario, un milagro que jugó en Argentina en la década del 90. Y de otro equipo, pero que tenía simpatía por San Lorenzo, Ricardo Enrique Bocchini, que jugó toda su carrera independiente, algo inédito hoy en día, impensado que un jugador pueda hacer toda su carrera ahí. Lo pude ver jugar en la cancha Bocchini, y Bocchini no hacía nada bien, no cabeceaba, no le pegaba bien a la pelota, no tenía potencia en los pies, pero era una cosa extraordinaria verlo jugar, extraordinaria. Ya ese tipo de jugadores se ven a cuentagotas, ¿no? Pienso, bueno, Juanfer Quintero tiene algo, otra pegada, sí, pero ese tipo de jugador, ¿no? Que los deja como conos. Sí, y que parecía que no estaban, pero bueno, cuando aparecen cambian un poco la impronta del juego, que a veces se paran en donde da la sombra, ¿no? Buscando un refugio, y de una lucidez y de un talento que bueno, que son los que también de alguna manera hacen que amemos el juego, ¿no? Claro. Hacen que lo amemos, y que está bueno que sigan apareciendo estos jugadores talentosos en un fútbol tan táctico, tan mecanizado, como a veces los técnicos nos llevan. Que estén estos jugadores, bueno, bienvenidos sean, gloria eterna a ellos. Así que, bueno, me extendí, pero sabrán entender que bueno, ese puesto, el número 10 para nosotros, bueno, ni que hablar Messi, ¿no? Sí. Podríamos hablar en otro episodio. Es un puesto, un lugar en la cancha muy grato, muy dado a nuestro cariño. Pero bueno, Hernán, fue un placer tenerte acá. Realmente nos tocó dejar un tema por fuera, pero realmente fue un episodio muy rico. Los olímpicos te consumen ahí, sí, y pudimos seguir hablando. De los olímpicos y de Arabia y de todos los temas nos podemos extender muchísimo más. Pero bueno, recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, en YouTube dejar like, suscribirse, comentar, en Instagram y en TikTok ir a seguirnos, ir a apoyar los clips que se suben. Y también en Spotify, donde nos pueden escuchar y nos pueden ver con video. Además, pueden descargarlo para escucharnos fuera de línea, sin internet. Así que bueno, muchas gracias a ustedes por vernos y gracias a ti, Hernán, por venir. Un placer. Igualmente. Chao. Adiós.